Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a ver lo que son las lambdas en Kotlin. Nuestro equipo está conformado por Antonio Álvarez, Francisco Becerra, Esteban Cortina, Dan Orozco. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarle al profesor. Las expresiones lambda en Kotlin son funciones anónimas que se pueden pasar como parámetros a otras funciones. Son una forma concisa de definir una función que se utilizará solo una vez. Sintaxis. En la sintaxis de las expresiones de lambda los parámetros se declaran entre paréntesis y pueden ser opcionales. La expresión es el código que se ejecutará cuando se invoque la expresión lambda. En estos ejemplos podemos ver algunas formas en las que se puede redactar una función lambda. La primera se muestra la función con un parámetro, donde x es el entero. El segundo ejemplo es sin parámetros, en este caso solamente se hace un hola mundo con println. Por último, una expresión con parámetros y una expresión, donde se ven los dos parámetros y lo que hará esa expresión. Usos. Algunos usos de las expresiones lambda son los siguientes, como parámetros de funciones de orden superior, como valores de variables, como bloques de código anidados. Función de orden superior. Una función de orden superior es una función que puede tomar otra función como parámetro. Las expresiones lambda se utilizan a menudo como parámetros de funciones de orden superior. En el código, la función filter se utiliza para devolver una lista con todos los números pares de la lista numbers. La expresión lambda id% igual a 0 es el predicado que se utiliza para determinar si un número es par. La función filter es una función de orden superior porque puede tomar una expresión lambda como parámetro. Variables. Las expresiones lambda se pueden almacenar en variables. Esto puede ser útil para reutilizar código o para pasar una expresión lambda como parámetro a una función. En el ejemplo, utilizamos la expresión lambda almacenada en una variable. Bloques de código anidados. Las expresiones lambda se pueden utilizar como bloques de código anidados. Esto puede ser útil para simplificar el código o para hacer que el código sea más legible. En el código, la expresión lambda println se define dentro del bloque de código numbers for each. Por lo tanto, la expresión lambda es un bloque de código anidado. Ventajas. Las expresiones lambda ofrecen las siguientes ventajas: pueden simplificar el código y hacerlo más conciso. Son una herramienta poderosa que se puede utilizar en una variedad de contextos. Reutilización de código. Las expresiones lambda se pueden almacenar en variables, lo que las hace reutilizables. Flexibilidad. Las expresiones lambda se pueden usar en una variedad de contextos, lo que las hace flexibles. Eficiencia. Las expresiones lambda se compilan a código nativo, lo que las hace eficientes. Recomendaciones. Para utilizar las expresiones lambda de manera efectiva, se recomienda mantener las expresiones lambda cortas y sencillas. Usar expresiones lambda cuando sea apropiado. Muchas gracias por ver el video. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, es gratis, y estarás informado cada vez que suba un nuevo video. Hasta pronto. En este video veremos cómo definir clases en el lenguaje de programación Kotlin. En Kotlin, una clase es una estructura fundamental utilizada para definir objetos y tipos de datos. Las clases son la base de la programación orientada a objetos en Kotlin, lo que significa que se utilizan para crear objetos que tienen atributos y comportamientos relacionados. Una clase se define con la palabra reservada, class, seguido de un nombre. En este ejemplo, dentro de las llaves vemos cómo se está definiendo una propiedad de clase inicializada en 0 y otra inicializada con un texto. A continuación tenemos la definición de un método, el cual tiene la misma estructura que una función en Kotlin y que en este caso imprime un mensaje por consola. En Kotlin, un constructor es un bloque de código especial utilizado para inicializar una instancia de una clase. Los constructores se utilizan para establecer los valores iniciales de las propiedades de un objeto cuando se crea una instancia de la clase. En este código, declaramos un constructor en el encabezado de la clase, denominado constructor primario.
Un constructor primario no tiene lugar para insertar un bloque de código, por lo cual empleamos el modificador init para inicializar parámetros de entrada del constructor primario. El bloque init será el que se ejecute de inmediato después de realizar una instancia de la clase. En este ejemplo estamos asignando los parámetros del constructor a las propiedades de clase del objeto en cuestión. Esta asignación es posible gracias a la referencia dis. A diferencia del constructor primario, que está directamente integrado en la declaración de la clase, los constructores secundarios te permiten proporcionar formas alternativas de construir objetos de esa clase. Esto puede ser útil cuando deseas tener opciones diferentes para inicializar una instancia de la clase con diferentes conjuntos de parámetros. A este comportamiento de tener más de un constructor se le llama sobrecarga de constructores. La herencia en Kotlin es un principio fundamental de la programación orientada a objetos que permite que una clase herede características como atributos y métodos de otra clase llamada superclase o clase base. Para permitir que se pueda heredar de una clase debemos utilizar el modificador open. Para extender de la clase base, utilizamos el operador ternario de los dos puntos. El primer nombre es de la nueva subclase y el segundo nombre es el de la clase la cual estamos heredando. Entonces, si seguimos la lógica de programación orientada a objetos, un perro es un animal, pero no todos los animales son perros, ya que existen más, como los gatos. Por lo que si después quisiéramos crear la clase gatos, esta debería extender igualmente de animal. Los modificadores de acceso en Kotlin son herramientas que te permiten controlar quién puede acceder a las propiedades y funciones de tus clases. En Kotlin, las clases son públicas por defecto, lo que significa que son accesibles desde cualquier parte del código como el primer ejemplo. O también puedes definir una clase como privada si deseas limitar su visibilidad solo al interior del archivo en el que se encuentra escribiendo el modificador private. Protect. Este modificador se utiliza principalmente en la herencia de clases y solo es accesible en la clase base y en sus subclases. Podemos observar cómo se define una clase y se extiende de ella para crear una subclase. Solo las clases que tengan herencia de clase base podrán acceder a los miembros Protect aunque no extiendan directamente de la clase original. Todas las clases. El modificador internal permite que los miembros de una clase sean visibles dentro del módulo en el que se encuentran. Un módulo en Kotlin es una colección de archivos de código fuente compilados juntos. Los miembros marcados como internal son visibles para todas las clases dentro del mismo módulo, pero no para clases fuera del módulo. En este nuevo ejemplo, tenemos dos archivos. El archivo A y el archivo B. Cuando se crea el módulo que combina a ambas clases, los miembros marcados como internal pueden accederse desde instancias creadas en otros archivos. A continuación, veremos cómo instanciar una clase y cómo manejar los objetos resultantes. Gracias. Objetos dentro del lenguaje de programación Kotlin. En el mundo de la programación en Kotlin, un concepto fundamental es el de los objetos. ¿Pero qué son realmente los objetos? Los objetos son instancias concretas de las clases. Las clases son como plantillas o moldes que definen un conjunto de propiedades y métodos que un objeto puede tener y ejecutar. Imagina que una clase es como un plano de construcción para un edificio. Este plano especifica cómo debe construirse el edificio, cuántas habitaciones debe tener, qué tipo de ventanas y puertas utilizar, y mucho más. Sin embargo, el plano por sí solo no es un edificio, es solo una especificación de cómo construir uno. Los objetos, por otro lado, son los edificios reales construidos a partir de ese plano. Cada objeto creado a partir de una clase es único y tiene sus propias características y comportamiento. Pueden representar entidades del mundo real, como personas, animales, objetos físicos o incluso procesos abstractos. Ahora que entendemos lo que son los objetos en Kotlin, veamos cómo se declaran y se utilizan. Para declarar un objeto en Kotlin, hacemos uso de una palabra clave muy especial, object. La declaración de un objeto en Kotlin consta de dos partes esenciales. Primero, está la definición de la clase, que es como el plano o el diseño del objeto. En esta parte, especificamos qué propiedades y métodos tendrá nuestro objeto. Piensa en ello como describir cómo será la casa que vamos a construir, detallando cuántas habitaciones tendrá, qué color tendrán las paredes y qué muebles contendrá.
Luego, está la definición de la instancia del objeto. Aquí es donde realmente creamos una instancia única de la clase y le asignamos valores específicos a sus propiedades. En este punto, hemos construido la casa según el diseño y la hemos amueblado de acuerdo a nuestras preferencias. Cada instancia del objeto es como una casa en particular que hemos construido, y podemos crear tantas casas como necesitemos a partir del mismo diseño. Ahora, veamos cómo se aplica todo lo que hemos aprendido sobre objetos y clases en Kotlin en un ejemplo concreto. En esta diapositiva, tenemos una clase llamada Person, que representa a una persona. Dentro de esta clase, hemos definido dos propiedades, name y age. Name es una propiedad de tipo string, que almacena el nombre de la persona, y age es una propiedad de tipo int, que almacena la edad. Estas propiedades actúan como atributos que caracterizan a cada instancia de la clase. Además, la clase Person tiene un método llamado greet, que es una función que puede ser invocada en cada objeto de tipo Person. Este método imprime un saludo en la consola, mostrando el nombre de la persona. Por último, creamos una instancia de la clase Person, utilizando la palabra clave val, y la asignamos a la variable Person. Esto crea una persona ficticia con valores predeterminados para name y age. En resumen, esta diapositiva ilustra cómo definimos una clase en Kotlin, cómo agregamos propiedades y métodos a esa clase, y cómo creamos objetos, instancias, de esa clase para representar entidades individuales en nuestro programa. Kotlin ofrece dos tipos de objetos que podemos utilizar en nuestra programación, los objetos normales y los objetos singleton. En primer lugar, los objetos normales son instancias de una clase que pueden crearse repetidamente según sea necesario. Cada vez que creamos un objeto normal, estamos construyendo una instancia independiente de esa clase. Estos objetos son adecuados para representar entidades que pueden tener múltiples instancias, como personas, vehículos o productos. Por otro lado, tenemos los objetos singleton. Estos son objetos especiales que se crean una sola vez en la aplicación. Utilizamos la palabra clave, object, seguida del nombre del objeto para definirlo como un singleton. A diferencia de las clases, no necesitamos crear múltiples instancias de un objeto singleton, ya que solo existe una única instancia de este objeto en toda la aplicación. Los objetos singleton son útiles cuando necesitamos mantener un único estado o recurso compartido, como configuraciones globales o administradores de bases de datos. Es importante destacar que cuando creamos un objeto singleton, no estamos declarando una clase. La palabra clave, object, se utiliza de manera diferente en este contexto. Esto simplifica la creación y el acceso a instancias únicas de objetos en Kotlin, lo que resulta útil en diversas situaciones de desarrollo. En el código de ejemplo que se muestra, estamos introduciendo el concepto de un objeto singleton en Kotlin. Este objeto se llama logger y desempeña el papel de un registro o un sistema de registro simple en nuestra aplicación. El objeto logger se define utilizando la palabra clave object, lo que significa que solo existe una única instancia de este objeto en toda la aplicación. No necesitamos crear múltiples instancias de logger. En su lugar, podemos acceder a él directamente en cualquier parte de nuestro programa. Dentro de logger, tenemos un método llamado log, que acepta un mensaje de tipo string como argumento. Este método simplemente imprime el mensaje en la consola. En la segunda parte del código, utilizamos logger log para registrar un mensaje, Hello World. Esto demuestra cómo podemos acceder y utilizar el objeto logger en cualquier lugar de nuestro código de manera sencilla y eficiente. Los objetos singleton, como logger, son especialmente útiles para tareas de uso común, como el registro de eventos, la gestión de configuraciones globales o la creación de puntos de acceso únicos en una aplicación.